Hoy vamos a meternos en un tema sorprendente, la verdad. La posible influencia de Carlos Marx, nada menos, en el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. Sí, suena chocante de entrada, ¿verdad? Pero tenemos un material interesante para analizarlo. Un artículo de Adriano Gómez Molina sobre un texto inédito de Manuel Sacristán. Exacto. Y el objetivo es ese, ver cómo José Antonio, que, era abiertamente antimarxista, pudo quizá, no sé, asimilar algunas ideas económicas de Marx. Eso es, explorar esas posibles convergencias y, claro, las enormes divergencias. Sacristán además tenía una perspectiva única. Fue falangista de joven y luego un marxista reconocido. Conocía ambos mundos, digamos. Claro, eso es clave. Háblanos un poco de esa perspectiva de Sacristán. ¿Cómo enfoca él a José Antonio? Pues mira, Sacristán, él no veía a José Antonio como un filósofo, sino como un político con una ideología propia, eso sí. Lo interesante es que Sacristán dice que José Antonio aceptó ciertos aciertos del marxismo. ¿Aciertos? ¿De Marx en José Antonio? Suena fuerte. Sí, pero Sacristán lo matiza. Aciertos desde un punto de vista científico, refiriéndose al análisis económico. Ah, vale. Científico en el sentido de diagnóstico económico. ¿Cómo qué? Pues conceptos como la concentración del capital, la proletarización creciente, incluso la teoría de las crisis capitalistas. Sacristán llega a decir que compartía el punto de partida político, la idea de que la propiedad tradicional estaba agotada y que había que atender a las masas. Entiendo. Acepta parte del diagnóstico económico, pero el rechazo frontal al marxismo seguía ahí, ¿no? ¿Dónde estaba entonces el problema para José Antonio? Justo ahí. Sacristán lo deja muy claro. La enemistad profunda, según él, no era tanto político-económica, Sino más bien... espiritual, moral. Exacto, histórico-moral lo llama Sacristán. Rechazaba las consecuencias espirituales, el materialismo histórico, el sentido de revancha, la lucha de clases como dogma, sustituir la patria por la clase, la irreligiosidad. Vamos, lo veía como una amenaza a la civilización cristiana occidental. Vale, esa es la visión de Sacristán. Pero el artículo de Gómez Molina que mencionabas añade algo más a este análisis. Sí, aporta matices importantes. Primero, insiste mucho en la convicción casi absoluta de José Antonio de que el capitalismo se moría. Que estaba en las últimas. Totalmente. Hay citas donde dice que las previsiones de Marx se cumplían implacablemente. Hablaba directamente de desmontar el sistema capitalista. Y el segundo punto que destaca Gómez Molina es la plusvalía, ¿no? Eso sí que es llamativo. Fíjate, sí. La plusvalía. Ese concepto tan central en Marx. Y que Sacristán, curiosamente, no menciona. Quizá porque usó ediciones incompletas de las obras de José Antonio. No lo sabemos seguro. Y José Antonio la menciona. Sí, pero muy tarde, ¿eh? Finales del 35, principios del 36. Y muy pocas veces, la verdad. 7 veces en total, creo recordar, solo 3 en público. Poco, sí. ¿Y qué proponía hacer con ella? Porque usar el término es una cosa, pero la integra en su programa. Ahí está lo interesante y radical, aunque apenas desarrollado. Proponía que la plusvalía no fuera ni para el capitalista ni para el Estado. Entonces, ¿para quién? Para el productor encuadrado en sus sindicatos, o sea, para los trabajadores organizados en esos sindicatos verticales que él imaginaba. Los sindicatos verticales agrupando obreros y patronos. Eso es, pero fue una propuesta, casi un titular. No desarrolló cómo funcionaría eso en la práctica. Fue un salto cualitativo, eso sí, hacia una propuesta más concreta, pero quedó ahí, en una enunciación. Claro, y ahí es donde empiezan a surgir, las tensiones, las contradicciones, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, es curioso que José Antonio parece estar dialogando con el Marx del siglo XIX. Ignora bastante a los revisionistas de su época, como Bernstein o de Mann, que ya estaban discutiendo esas tesis, incluida la plusvalía. O sea, un poco anacrónico en ese sentido. Sí, y además, esa propuesta de la plusvalía para los sindicatos no tenía ningún modelo real, ni en la URSS, ni en Italia, ni en Alemania. Era puramente teórica. ¿Y el término en sí, plusvalía, era común en España entonces? Pues no mucho, la verdad. Era bastante abstracto, incluso para la izquierda. Y encima, la paradoja que señala Gómez Molina, Raimundo Fernández Cuesta, secretario general de Falange, había rechazado públicamente esa teoría meses antes de que José Antonio la adoptara. Un poco, sí, paradójico. ¿Y sobre Marx como figura? ¿Qué pensaba José Antonio? También tuvo su evolución.
Al principio muy crítico, ¿eh? Judío alemán insensible, cosas así. Pero luego parece mostrar cierta fascinación por su maravillosa dialéctica, su acento dramático. Lo llegó a llamar figura en parte torva y en parte atrayente. Entiendo. Oye, y volviendo a la propuesta de los sindicatos y la plusvalía, ¿todo ese orden nuevo que imaginaba no tiene un punto utópico? Sí, sin duda. Esa idea de los sindicatos verticales gestionando la plusvalía, restaurando una armonía, tiene bastante de utopía. De hecho, analistas posteriores como Fernando Suárez dijeron que era inviable, muy complejo, poco desarrollado. Cercano a la utopía, vamos. Exacto. Y lo curioso es que José Antonio, en cambio, decía que Marx no era un utópico, sino un analista implacable de la realidad. Una contradicción más, ¿no? Pues sí. En resumen, la relación es compleja, desde luego. Asimila parte del análisis económico marxista para criticar el capitalismo, pero rechaza de plano la filosofía, la política, lo espiritual. Justo. Se queda con un Marx muy específico, el del siglo XIX. Ignora lo demás. Y su alternativa, ese sindicalismo con la plusvalía, pues eso, una idea radical, pero inacabada, casi un boceto, muy difícil de llevar a la práctica. Y para terminar, dejamos ahí una pregunta, ¿no? Sabiendo todo esto, esta mezcla de tomar prestado y rechazar a la vez, ¿cómo nos ayuda a entender mejor, con más matices, qué era realmente el proyecto falangista original? Ahí queda eso, para darle una vuelta. Tiene miga el asunto.